Buenas noches, querido teleauditorio. Otra noche más en el mundo de la salud con el doctor Everardo Ríos. Como lo anunciaba en la mañana por los medios de Facebook y de WhatsApp, hoy tendremos el tema de lumbalgias y otros tópicos en ortopedia y traumatología. Para tal efecto, tenemos de invitado el día de hoy al doctor Héctor Paz Martínez. Él es especialista en ortopedia y traumatología. Él es egresado de la Escuela Médico Militar. Tiene un posgrado en ortopedia y traumatología en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien, doctor. Bienvenido. Un gusto estar aquí con usted. Gracias por la invitación. Un gusto que nos acompañe y un gran agradecimiento por estar aquí. No, al contrario, gracias. ¿Le parece si empezamos de una vez con el tema? Vamos a darle. Ok. Primero, doctor, ¿qué es la ortopedia y la traumatología? Bueno, la ortopedia, si nos vamos a su etimología, pues proviene del griego ortos, que significa alineación, Bien. o alinear, y paedia, que significa formación o educación. Perfecto. En esencia, la ortopedia es una rama maravillosa de la medicina, Bien. si no es que la mejor de todas, Claro. que se encarga de corregir las malas alineaciones del aparato osteomuscular, ya sean adquiridas o congénitas, a través de la utilización de aparatos externos, o como utilizamos en la actualidad, o al menos en el último siglo, en el medio siglo, los implantes que van dentro del cuerpo, literal, adosados al hueso a través de una serie de tornillería que utilizamos especial Claro. para dichos fines. Dentro del mundo de la medicina y la cirugía en general, nos conocen como, dentro de la jerga médica, claro, como los carpinteros de la cirugía. Y efectivamente, a grandes rasgos, partiendo desde el principio de que el cuerpo es un conjunto de ejes biomecánicos que a través de la vida y locomoción pues se traducen en eso, en movimiento. La adecuada alineación de estos es nuestra responsabilidad y nuestra aportación a la medicina. Muy bien, doctor. Y como sabemos, muchos teleauditores dicen, es que eso es más para las fracturas. No, como vamos a ver más adelante en este programa, y es muy importante el hecho de que hay ciertas patologías que uno pues puede prevenir, y de esta manera también el ortopedista entra dentro de esta situación. Y vamos, la siguiente pregunta, doctor, básicamente es un área que es muy común, que casi el 80% de los pacientes de la consulta de primer nivel lo tiene, pero es importante que me gustaría saber el punto de vista pues, de un ortopedista y traumatólogo. La lumbalgia, doctor. Háblenos de la lumbalgia. Súper tema, caray. La lumbalgia, bueno, como tal, la gente pregunta, ¿qué es la lumbalgia? ¿No? Me dijeron que tengo lumbalgia. O fui con el doctor y me dijeron que tenía un lumbago, ¿no? Eh, en esencia, la lumbalgia significa dolor lumbar, ¿no? Dolor en la espalda baja. Es un tema de vital importancia en nuestra sociedad, en nuestro continente, por muchísimos motivos. Yo me atrevo a decir, sin consultar ninguna estadística, que el dolor lumbar, o el dolor en espalda baja, o lumbago, o lumbalgia, todas es lo mismo, es la principal causa de incapacidad, que más repercusiones tiene sobre la economía de una nación, por los periodos que necesitan los pacientes de reposo. Si le agregamos a esto los temas mecánicos, y siendo el principal el asunto del peso en nuestra sociedad, del sobrepeso y de la obesidad, bueno, pues la lumbalgia sigue ocupando el lugar principal en el escaparate de patologías de la ortopedia, y un tema súper importante. Hay lumbalgias agudas, que me dio ayer antier, y hay lumbalgias crónicas. El tiempo de evolución, tanto en la consulta de primer nivel como en la consulta de segundo y de tercer nivel, la mayoría de nuestros pacientes ya son pacientes crónicos, que ya rebasaron los 3 meses de dolor. Y esto es un tema importantísimo, porque no hablamos solamente de alguna patología de columna. El simple hecho de tener dolor más de 3 meses hace que la calidad de vida del paciente, de cualquier talla, de cualquier peso, de cualquier clase socioeconómica,
vea alterado de manera negativa la calidad de su vida, la manera en que se desempeña el día a día. Y esto es un tema importantísimo porque es un paciente muy complejo que desafortunadamente en la consulta de nivel institucional son tantos pacientes los que un médico tiene que ver que dispone de 10, 15, si le va muy bien, 20 minutos para ver un paciente, y no es suficiente porque un paciente que ya rebasó los 3 meses de dolor es un paciente que ya tiene, que es muy probable que ya tenga repercusiones en su sistema nervioso central. Hablo desde la calidad del sueño hasta el comportamiento en su día a día, hasta los trastornos de ansiedad y depresión que esto puede generar, porque pues es dolor. Claro. El dolor es algo tan subjetivo que es difícil evaluar, sigue siendo difícil evaluar. Por eso tenemos especialistas en el control del dolor, que son los algólogos. Hay un punto en el que los médicos ortopedistas tenemos que apoyarnos de estos subespecialistas para poder controlar y mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Afortunadamente, hablando de la parte benévola de la lumbalgia, es que la gran mayoría son de origen mecano-postural o mecánica, que quiere decir que obedecen a nuestro peso, a nuestra postura del día a día, a los que trabajamos sentados o muchas horas de pie, a la falta de ejercicio, al exceso del mismo, a las rutinas mal elaboradas en el gimnasio, etcétera. Afortunadamente la parte benigna de la lumbalgia es la más común y la gran mayoría se debe a 4 cosas: analgésicos, antiinflamatorios, relajantes musculares y fisioterapia, que se traduce en ejercicio, lo mismo que movimiento, ¿no? Y movimiento, claro, pues es igual a vida. Un tema al que estamos trabajando muy fuerte y que platicaremos más adelante si hay oportunidad. Pero en esencia, el dolor lumbar es un tema complejo y a la vez muy interesante. Difícilmente vamos a llegar todos a los 40 años de edad y no haber padecido al menos un episodio de dolor lumbar. Muy bien, doctor. Mencionaste una situación bien importante que yo en la consulta lo veo y muchas veces es motivo de que el paciente se sienta un poquito, pues no discriminado, molesto, ¿no? Cuando, oiga doctor, me duele y vemos que el paciente pues tiene un sobrepeso, inclusive una obesidad, y a veces el paciente está renuente a bajar de peso o a no creer que el mismo peso le está ocasionando el dolor, ¿sí? En este caso sí me gustaría que nos dijeras la relación obesidad-lumbalgia, que sería la siguiente pregunta, y la otra bien importante, que a lo mejor la vamos a ver más adelante como mencionaste, pero de una vez adelanto, ¿qué tan factible es que por los factores de la edad, en este caso pacientes de la tercera edad, y corrígeme si estoy mal, que conforme pase la edad dice que se hacen más chiquitos básicamente porque se van deshidratando donde están las vértebras, todo esto, y o sea, es al 100% o puede evitar una persona de tercera edad el sufrir un dolor crónico de lumbalgia, porque en la mayoría de los casos, como lo dijiste, son en personas ya grandes y prácticamente es un dolor que les produce una mala calidad de vida. Pero en este caso yo creo que hay una presentación al final, lo vamos a ver esto. Lo más importante, doctor, la obesidad, factor súper importante en la lumbalgia. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, como comentábamos, la gran mayoría de las lumbalgias o dolores lumbares tienen su origen en esto de la mecánica y la postura. Pues el peso es de vital importancia como factor protector o factor exacerbador de estos padecimientos. Es diferente, el abordaje es completamente diferente en el paciente obeso que en el paciente con abdomen plano atlético. Claro. Definitivamente, cuando acude un paciente con dolor lumbar y tiene sobrepeso, tiene obesidad importante o mórbida que ya pone en peligro su vida, el abordaje es muy distinto porque estos pacientes son más renuentes al tratamiento. Cuando tocaba la parte de complejidad en la lumbalgia, es porque es un paciente al que se le tiene que dedicar mucho tiempo en la consulta. Hay un punto donde incluso los jóvenes doctores que se adiestran conmigo en la consulta, parte de lo que les enseño específicamente sobre los pacientes con lumbalgia es, vamos a enseñar al paciente
convencional, que es un paciente obeso, es un paciente sedentario, que habitualmente es diabético y también hipertenso. Vamos a enseñarle que este problema es suyo. Vamos a ser los dueños de su problema. Y vamos a enseñarles que nosotros somos sus consejeros, no los dueños de su problema. Tú eres tu mejor doctor y yo soy tu mejor consejero, ¿no? Yo estudié muchísimos años para aconsejarte y sé que te hace mal esto, esto y esto. Sé que necesitas apegarte a la dieta que te dio la nutrióloga, el nutriólogo. Sé que tienes que apegarte a la fisiatría que te indicaron, no puedes faltar a tus sesiones. Sé que tienes que apegarte a tus 30 minutos, 65 minutos diarios de ejercicio. Si tú cumples con eso, entonces ven conmigo y platicamos de qué más podemos hacer. Pero desafortunadamente hemos quedado los médicos catalogados como el que nada más da la receta de las pastillas, ¿no? Cuesta tiempo, cuesta muchos minutos de la consulta. Cuando están esperando otros 25 afuera pesa mucho, pero cuesta mucho tiempo. Y es súper importante aprender a entregarle al paciente su problema y decirte: esta lumbalgia, este dolor lumbar, esta enfermedad discal degenerativa, esta hernia de disco, esta fractura es tuya, no es mía. Yo estoy aquí para ayudarte y para a enseñarte a utilizar las herramientas con las que tu sistema de salud puede ayudarte, ¿no? Dentro de tu sistema de salud o incluso por fuera de tu sistema de salud. Eso soy yo, tu consejero, pero tu doctor eres tú. Entonces, este tema de la obesidad es tan complejo porque, diría un amigo mío, dice, es que hay pacientes que parece que no quisieran curarse. Y es que no quisieran, por supuesto que los pacientes quieren curarse, ¿no? No hay nadie que en su sano juicio diga, pues yo quiero estar enfermo. Claro. Pero el paciente que ya lleva demasiados meses e incluso años con dolor, es un paciente que se tiene que abordar en múltiples disciplinas, ¿no? Tiene que ayudarnos el psicólogo, en ocasiones tiene que ayudarnos el psiquiatra. Hay que abordar ya también el asunto del sueño y de la depresión. Cierto. ¿No? En mi sistema de salud, en el que yo trabajo, habitualmente suelo apoyarme con la psicóloga, con la nutrióloga, con el médico especialista en rehabilitación y con los fisioterapeutas. Todos hacemos un equipo y logramos sacar al paciente adelante. Pero lo que más tiempo me consume de la consulta es: esta lumbalgia es tuya. Es tuya, no es mía. Yo no sé cómo curártela. Esto es una lesión que vas a traer toda la vida. Es una lesión de 2 días o 3 días, pero es tuya. Yo soy tu consejero. Yo voy a ayudarte a resolver este problema lo antes posible y lo mejor posible, y te voy a acompañar en el camino. Pero es esta parte: te voy a acompañar, pero es tuyo, ¿no? Y yo vine aquí a eso, a ayudarte, nada más. Entonces, esta es la parte que hace a la lumbalgia un padecimiento complejo, porque no todos los pacientes toman a bien esto. Hay pacientes que te dicen, estás loco, ¿no? Yo voy con dame mi Tramacet y quiero mi Tramadol y mi buprenorfina ya, ¿no? Así porque es. llevan 6 meses tomándola y pues son primos del opio y todos vienen de ahí, pues ya les gustó, y es difícil decirles, Erradicarles eso. vamos a trabajar bajo el principio de que el movimiento es vida y vive más el que se mueve más. La respuesta, y todos los médicos, si es que nos escucha alguno, no van a dejar mentir, te van a decir, ¿está loco, doctor? ¿Cómo me voy a mover si no está viendo que me duele tanto? Entonces, esta parte de venderle al paciente su problema, entregárselo, es compleja. También se tiene que estudiar, también se tiene uno que preparar y respirar profundo, regresar al consultorio, tomar aire y decirle, este problema es tuyo, ¿no? Es como decía un paciente mío, ¿no? Es mi cruz. Y como tú dices, sí, pero yo te voy a estar ayudando a soportarla y en su momento hasta quitártela, ¿no? Pero eso es lo más importante. Doctor, ¿cuáles son los principales motivos de causa de patologías que van a tu consulta? Un tema rapidísimo antes de este. Sí, claro. Para no dejar de paso, sobre lo de la tercera edad, de la disminución de la estatura, todos estamos sometidos a este proceso natural de la vida que nos conduce a la vejez, y a partir de los 30 años, efectivamente, en el tercer piso de la vida, muchas cosas cambian y todos estamos
en este camino y efectivamente, así como nuestro cuerpo se desgasta en múltiples maneras, la columna vertebral sufre las mismas consecuencias. Los efectos mecánicos del peso, de la actividad, tienen un papel importante, la vejez tiene un papel importante, la herencia tiene un papel importante y efectivamente con el paso del tiempo el disco pierde su calidad y los cuerpos vertebrales y en general las articulaciones de la columna sufren ciertos cambios y efectivamente generan consecuencias muy específicas y muy particulares del paciente de la tercera edad, que se aborda completamente diferente al paciente convencional, adulto joven obeso, adulto joven atleta, tercera edad atleta, tercera edad sedentario obeso, etcétera. Un tema complejo pero interesante. Interesante. Y los temas más comunes de la consulta, pues me gustaría poner 3: dolor lumbar, las poliartralgias, Bien. dolores en todas las articulaciones habidas y por haber, las rodillas, la gonartrosis. Acabas de mencionar algo bien importante en el aspecto que también van a decir los pacientes, doctor, ¿cómo da lata con el peso? Gonartrosis, doctor, háblenos de gonartrosis. Bueno, para hablar de la gonartrosis, ¿qué significa gonartrosis? Bueno, gonartrosis es el desgaste de la articulación de la rodilla. ¿Y qué es esto que los médicos llamamos desgaste? O bueno, mejor dicho, los pacientes llaman desgaste. La artrosis como tal es la forma más frecuente de presentación de la artritis. Ojo para todos los pacientes ahí. No es lo mismo cuando el médico nos dice, oye, bueno, ¿qué tuve, doctor? Tu diagnóstico es osteoartritis. No es lo mismo la osteoartritis que la artritis reumatoide. Muchos Claro. pacientes llegan a la consulta pensando que tienen artritis reumatoide y que es una cruz que van a cargar y demás. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune propia de la especialidad de reumatología y que obedece a otro tipo de patología donde nuestro cuerpo genera autoanticuerpos que destruyen, empezando por la cápsula sinovial de las articulaciones. La artrosis es el desgaste como tal del cartílago. Todos en nuestras articulaciones tenemos al final en el hueso una capa que lo recubre, que es el cartílago. Este tiene la función de disminuir la fricción, mejor dicho, de evitar la fricción entre un hueso y otro hueso. La pérdida de la calidad de esta recubierta en las rodillas se conoce como gonartrosis o artrosis de las rodillas. En la cadera se conoce como coxartrosis o artrosis de la cadera. En la columna se puede conocer como discartrosis, etcétera. El término correcto es el de artrosis. Ojo para todos, la osteoartritis, su forma osteo de hueso y art de articulación, itis de inflamación, es la presentación más habitual de la su presentación más habitual es la artrosis y quiere decir la inflamación secundaria pues a los procesos normales de degeneración de la articulación, del condrocito que pierde su calidad. El condrocito es la célula que se encarga de formar esta matriz extracelular en el cartílago y ayudarnos a construir esta capa que evita la fricción. Para resumirlo, la gonartrosis es el desgaste de las rodillas secundaria a la lesión del cartílago. En este caso sé que muchas veces pues hay que hacer hay que poner una prótesis de rodilla. ¿A qué edades ha recomendado hacerla o independiente o va a depender más que nada del tipo de desgaste que existe? Tema súper interesante. El reemplazo articular, que es apasionante, por cierto, como tema quirúrgico es padrísimo, siempre es la última opción en el paciente convencional. No es lo mismo tener una artrosis, por ejemplo, una gonartrosis primaria que obedece a aquí ya tengo 75 años, fui corredor siempre y tengo herencia en toda mi familia, todos han tenido problemas de rodilla, a un paciente que se cayó de la motocicleta, que tuvo una fractura compleja de la tibia proximal y que desarrolla una artrosis temprana secundaria a este traumatismo que tuvo. Y recientemente tuvimos la oportunidad de poner una prótesis en un paciente joven de unos 43 años y está haciendo una vida normal, fabulosa. Son casos excepcionales porque es un paciente joven con una rodilla contralateral perfecta y una rodilla afectada, completamente destruida, secundaria a múltiples traumas y múltiples cirugías.
A final de cuentas, este paciente requiere una prótesis temprana. ¿Por qué temprana? Porque la requirió antes de los 60 años. Entonces, si ustedes están yendo a consulta a sus instituciones y siguen presentando dolor y demás, y el médico aún no les propone la cirugía, seguramente va a ser alguno de los siguientes factores. Tienen menos de 60 años, tienen un gran sobrepeso o tienen una diabetes o hipertensión en mal control. Lo más probable es que por ese motivo el médico nos tenga en espera, en la lista de espera y no ya formados para el reemplazo articular. Y a final de cuentas es la cura definitiva al problema. No existe como tal publicado en la ciencia alguien que pueda decir hemos descubierto la manera de regenerar el cartílago y se acabó la vejez. No, hombre, el día que eso suceda, esa persona va a ganarse un premio Nobel y no va a pasar desapercibido, ¿no? Es bien importante ser puntuales en que el padecimiento lo debe ver un médico especialista habitualmente y de preferencia siempre referido por el médico de primer nivel para poder, para que el especialista pueda concentrarse específicamente en el problema por el que va referido. La especialización de la medicina a esto nos ha llevado, y es bueno, a que cuando el médico general nos envía a un paciente, ya viene estudiado de múltiples padecimientos y ya va con una causa específica. Un buen médico general, un buen médico de atención primaria, un buen médico familiar nos ayuda a hacer un mejor trabajo porque es el que más contacto tiene con el paciente. Es su coach, su todo, ¿no? A veces hasta su bote de basura, porque a veces llega nada más a visitarte para recetarte de todo, ¿no? Pero yo he aprendido a ser amigo de mis pacientes y en un momento determinado hacer una orientación, y como lo que tú bien lo dices, el éxito de un tratamiento, el 35-40% depende del medicamento del médico, el 70-60% depende enteramente del paciente, su dieta, su control de peso, su control metabólico. Eso es bien importante. Súper importante. Doctor, trajiste unas diapositivas, ¿te parece si las empezamos a describir? Sí, claro. ¿Me pasas la primera, por favor? Ahí pues hablamos de lumbalgia, ¿verdad? Principales causas: genera un impacto de presión, ya lo habíamos comenzado, asociación a depresión, insomnio, irritabilidad, fatiga y estrés. Ojo con el estrés, efectivamente el estrés tiene un impacto directo y brutal sobre el dolor lumbar. Hay pacientes que todos conocemos ya dentro de la consulta médica formal, que sabemos que vienen, ¿sabes qué, doc? ¿Me puedes revisar? Ayer hice un super coraje de aquellos y apenas si me puedo agachar, ¿no? No, pues vente acá que te veo en el consultorio, ¿no? La contractura Sí, y sobre todo la calidad de vida del paciente, que es la más afectada y que se relaciona efectivamente al insomnio, a la irritabilidad y la consecuencia. Nada más el puro insomnio, con eso tenemos para platicar 4 horas. 4 horas. La que sigue, por favor. Ahí, doctor. Esta diapositiva es muy didáctica porque podemos observar cómo para el médico es muy importante, y sobre todo para el paciente, porque parte importante del paciente con lumbalgia es la incertidumbre de saber por qué me duele la espalda. Bien. Vamos a verlo así, como yo se los platico a mis pacientes en la consulta, ¿no? Nuestro sistema nervioso central, el cerebro, es la computadora, ¿no? Y se comunica a nuestro cuerpo a través del sistema nervioso periférico, que es un conjunto de cables que transmiten impulsos eléctricos que en nuestro cuerpo se traducen en movimiento, en fuerza, en sensibilidad. Claro. Es importantísimo para el médico determinar por qué perdimos la fuerza, por qué ahí está entumida un área, por qué se perdió el tono muscular en algún sitio. Las afecciones de la columna que afectan al disco intervertebral y que generan protrusiones, lesiones del mismo, que invaden el conducto lumbar, pueden generar compresiones de las raíces nerviosas, y estas se traducen en nuestro cuerpo en malestares en el territorio
del nervio. Esta es Lo azul es el nervio, ¿verdad? lo azul es el nervio, segmento del nervio. y lo rojo es la imagen característica de la ciatalgia o el dolor del nervio ciático. Donde podemos guiarnos clínicamente es con los dermatomas también. Exactamente. Muy bien. Para nosotros, el abordaje del nervio ciático es súper importante. Hay algo que en la fisioterapia o en la medicina convencional o coloquial se llama la falsa ciática. Hay un Bien. síndrome que se llama síndrome del piriforme, donde el nervio queda atrapado detrás de ese músculo, el piriforme, Claro. o en medio de ese, y genera un dolor igualito al que genera una hernia de disco que produce afección Muy del bien. nervio ciático. La que sigue, por favor. Bueno, este es chamaco de 18 años con uno de 65, ¿no? Depende de su calidad de vida y su Claro. herencia, por supuesto. La artrosis, pues, todos vamos para allá, todos vamos a tener en mayor o menor medida algún grado de artrosis. Es importante que si me duelen las rodillas y tengo 28 años, 35 años, 45 años, vayan al médico y ver de qué se trata. Es bien importante saber qué medicamentos aplicar, qué medicamentos no aplicar. Las infiltraciones, un tema interesantísimo. A qué paciente se infiltra, qué se le infiltra, cómo se le infiltra, a qué dosis se le infiltra. Recuerden que un médico ortopedista es un médico que estudió 6 años de medicina, hizo en nuestro caso, 2 años de internado, y posteriormente un periodo largo como médico general en diferentes lugares del país, y posteriormente otros 4 años más de especialización para poder decir a un paciente qué te puedo inyectar, cómo se te debe inyectar, cuántas veces se te debe inyectar, en qué dosis se te debe inyectar. Es importante que el cuerpo se invada lo menos posible las articulaciones. Me ha tocado ver un par de casos en esa ciudad de artritis séptica, una posterior a una caída en medio de trabajo contaminado y otro posterior a una infiltración que no sabemos la profesión de quien la infiltró. La artritis séptica es un padecimiento grave que pone en peligro la vida de un Claro. paciente y que amerita intervenciones quirúrgicas de urgencia. Entonces, hablando rapidísimo del tema de las infiltraciones, siempre hay que ir con un profesional de la salud Claro. que tenga el adiestramiento adecuado para hacer este tipo de procedimientos. Y bueno, la artrosis tiene solución. Hay múltiples tratamientos. Nosotros estamos trabajando en un proyecto padrísimo que se llama El Movimiento es Vida con Kiren Sport Rehab, donde estamos tratando mucho de estos padecimientos y sin hacer cirugía, trabajando bajo este principio de que el movimiento es vida y vive más el que se mueve más. Claro. La que sigue, por favor. Hijo, la obesidad. Esta es la imagen famosísima de soy de huesos anchos, ¿no? Así es. No existe, no existe lo de huesos anchos. Para esto los nutriólogos siempre nos toman los porcentajes de grasa de diferentes partes del cuerpo y con base en estas plicometrías y sus resultados y todo su interrogatorio y demás historia clínica que ellos elaboran nos ayudan a tratar este problema. Bien importante, esto ya es un problema de salud en nuestro país. Nuestros jovencitos ocupan el primer lugar en obesidad infantil. Es de vital importancia empezar a trabajar esto desde muy temprana edad. Las clases de educación física en la escuela, todos sabemos que por múltiples motivos no son lo que debieran ser, pero en este esquema de trabajo que nosotros estamos, en este proyecto que tenemos, que estamos ejecutando, este esquema ya lo vamos a enfocar a los niños porque realmente es un problema de salud. El niño debe ser un ente jugador en movimiento, pero constante, ¿no? Y de hecho es un problema de salud pública actualmente. Sí, ya. sí, y terrible con enfermedades cardiovasculares a muy temprana edad. Bueno, ¿no? Si me lo permite, doctor, vamos unos cortos comerciales y regresamos enseguida con más diapositivas.
Regresamos, querido teleauditorio, y no está de más por mencionarles los productos Amway, que son benéficos para la salud, para cualquier cuestión de compra, de orientación, con la licenciada Susana Valerio, a los teléfonos 614 169-1024. Vuelvo a repetir, 169-1024. Si me lo permites, doctor, Sí, adelante. y antes de presentar al licenciado que nos acompaña también, vamos con algunas llamadas de los teleauditorios, si Sí, me lo por permites, por supuesto. favor. La doctora Sara y Gaviota nos mandan a saludar, gracias por estar viéndonos. Solecito Loya, buenas noches, saludos, gracias. Ahora bien, Elder también nos está viendo. Ruz Cayente Cordero también nos está viendo. Gaviota Araujo, hola, buenas noches, saludos. Denis García, saludos. Andrómedas Cristi, un saludo. Martín Sánchez, que semana a semana nos ve, un gran saludo para Saludos. él. Excelente invitado. Muy bien, Susana Valerio nos está viendo. Sandra Tehuitzil desde Cholula, Puebla, nos está viendo. Saludos a Puebla. Carla Ivonne Sánchez Chávez Ortega nos está viendo. Ross River desde Ciudad Juárez. Guadalupe Ríos. Ahora bien, Andrómedas. Ok. Muy bien, claro que sí, Cristi, a la orden. Aida Castellanos desde Washington, D.C. nos está viendo. Luis Armando Ricardes, un saludo para él. Adri Martínez, Noé Corral, que semana a semana nos sigue, un saludo para Noé. Aarón Peralta desde Querétaro nos está viendo. Adriana Domínguez, un saludo para el doctor Héctor, un excelente especialista. Gracias, Yuri López, gracias. que también semana con semana. Y bueno, infinidad de saludos y Gracias. de felicitaciones. También nos acompaña en este momento el licenciado Ricardo Samaniego Olivas. Él es licenciado en terapia física y rehabilitación. También lo invitamos porque junto con el doctor están abriendo nuevas terapias y un espacio muy interesante que a continuación les vamos a seguir diciendo de qué se trata. ¿Seguimos con las diapositivas, doctor? Claro. Pásame la que sigue, por favor. Bueno, Ay. el tema del que comentábamos, Ricardo y yo, él es licenciado en terapia física con un posgrado en lesiones deportivas y Perdón, ok, perfecto. estamos trabajando en un proyecto importantísimo que se llama El Movimiento es Vida. Quieren buscarla en Facebook. Claro. Ortotrauma Dr. Paz. Estamos ahorita ubicados en Quirén Sport Rehab, con quien estamos haciendo este proyecto El Movimiento es Vida. Está padrísimo porque hablando del tema de obesidad, como tenemos en esa imagen, nosotros literal, decirlo de manera fácil de entender, nuestro objetivo es que hemos empezado a lograr es sacar pacientes de su cama con diferentes afecciones e ir viendo agradablemente su progreso a través de la cama a la silla de ruedas, de la silla de ruedas a la andadera, de la andadera al bastón y finalmente hasta decirnos adiós. Que no nos dicen realmente adiós porque posteriormente a eso los ingresamos a un programa de entrenamiento funcional donde seguimos bajo este principio. Es difícil que como médico recete reposo a un paciente, es súper difícil, ¿no? Incluso pacientes fracturados o posoperados de osteosíntesis pueden hacer algún tipo de reactivación física en la cama, incluso con sus muletas y demás. Hay múltiples actividades que pueden hacer, pero el reposo definitivamente es de lo último que recetamos, ¿no? Para la gente que nos observa, efectivamente el movimiento es vida, estimula nuestro sistema inmune, tiene múltiples beneficios. No hay mejor analgésico que el ejercicio. Como médico y como paciente que he sido también de columna, les puedo decir que no hay nada mejor que el ejercicio y el movimiento para la vida, ¿no? Claro, excelente, doctor. La diapositiva que sigue, por favor. En este caso, doctor, lo que estás mencionando que es un proceso multidisciplinario. Tienes usted como ortopedista, el licenciado como especialista en rehabilitación, tienes dieta también. Tenemos una nutrióloga, y tenemos las terapeutas que son instruidas directamente por Ricardo, que discutimos los temas en conjunto. sí. Y tenemos también, nos apoyamos de un neurólogo cuando así lo requiera, de un cardiólogo cuando así lo requiera.
en sí tratamos de que el paciente en un solo lugar encuentre a sus dos especialistas en el aparato osteomuscular y poder diseñarle su dieta, su programa de reactivación física, su programa de recuperación de una lesión. En el caso de los deportistas, si quieren pasar del nivel amateur a un nivel de rendimiento mucho mayor, están con las personas correctas, sabemos cómo ayudarles, nos hemos preparado mucho para esto. Efectivamente, como platicamos, el paciente sedentario, que tristemente suena, no es despectivo, no lo vayan a tomar así. El mexicano convencional, nos lo dicen las gráficas y las matemáticas, es un paciente sedentario, obeso. Recuerden que el trabajo no cuenta como ejercicio, ¿no? El trabajo es el que nos da de comer, el que en ocasiones nos hace la vida hasta más corta, para los que no trabajan lo que no les gusta, o los que trabajan los que no les gusta, y no cuenta como ejercicio. El ejercicio consiste en todo el proceso que implica ponerse los tenis, el pants, la música, el lugar adecuado, el sitio adecuado. Eso es lo que cuenta como ejercicio. Se me ocurre el ejemplo del médico, no me dejará mentir usted, doctor. Un médico puede estar 32 horas despierto, 36 horas despierto y no cuenta como ejercicio. Claro. Cuenta cuando el doctor sale, se lava la cara y se avienta sus 5 kilómetros. Ese cuenta como ejercicio. El otro era chamba, ¿no? Yo como le digo a mis pacientes, es que yo camino en mi trabajo, sí, pero el ejercicio significa que usted lo disfrute, que sea fuera del ámbito laboral Así es. y sobre todo que su mente esté despejada y no Así pensando es. en algo del trabajo. Así es. Esta diapositiva que sigue me llama mucho la atención, doctor, donde en la cadera izquierda, si no me corriges tú, hay una gran destrucción. No, la anterior, perdón, la anterior. Ah, ok, esa. Estamos hablando de la enfermedad de Legg-Calvé-Pertus. Es una enfermedad de la infancia, ¿no? Fue en 1910 cuando tuvo su descripción como tal por los 10 de los 3 científicos por los cuales se integra su nombre. Y bueno, este es un padecimiento de la infancia que afecta la calidad de vida de los niños, que afecta específicamente a niños y niñas, siendo más frecuente en los niños. Se puede presentar, las estadísticas son muy variables dependiendo del país y del tipo de estudio que se haga, pero oscilan entre el 0.5 y hasta 10 pacientes por cada 100,000 habitantes. ¿Qué es lo que sucede en esta enfermedad? Es cuando los médicos decimos no sabemos por qué es, le llamamos idiopática, es decir, que no conocemos el origen. Y bueno, obedece en esencia a una alteración en la circulación de la cadera del pequeño que conduce a una necrosis, que significa muerte, de la cabeza femoral del pequeño. Es muy importante que, hablando de esto, de niño, entre los 3 y 8 años, con dolor de cadera, los papás estén muy alertas, no lo dejen pasar. Hay que recordar lo que platicábamos. El niño está en constante movimiento. Un niño que corre, sube, baja, pregunta, hace y deshace es un niño sano. Así deben ser los niños. Los niños raramente se quejan del dolor. Los niños no fingen dolor. Los niños no piden incapacidades por dolor. No tienen que fingir absolutamente nada. Los niños que claudican, que cojean, tienen que ser vistos por un especialista. El médico general, que es un médico de primer contacto, tiene que estar muy familiarizado con estos conceptos para poder desarrollar el ojo clínico que le permita sospechar el dato anormal en una radiografía, porque el dato anormal en una radiografía es lo que despierta en el médico la curiosidad y la necesidad de referir al paciente con el especialista. Para no hacer complicada la explicación de esta enfermedad conocida también como coxa plana, porque las secuelas de la misma producen el aplanamiento de la cabeza femoral, tiene múltiples formas de tratarse y las secuelas son muy variadas de acuerdo a en quién se presentó, a qué edad se presentó, en qué ambiente se presentó. Es muy importante que el médico acuda al especialista porque todos sabemos que la gente a veces pensará cuando nos ve en la consulta, ¿qué pensará el doctor? ¿Para qué me preguntará tantas cosas? Lo que hacemos en el interrogatorio y la historia clínica es recopilar muchísima información que nos permita poder formar 3, 4 o 5 opciones diagnósticas, ¿no?
Si todos vieron alguna vez Doctor House, ¿no? Él ponía en su pizarrón diferentes diagnósticos, se iba tachando y palomeando los que considera. Eso hacemos los médicos en la mente, pero con 3 o 5, no más. ¿Y cómo lo hacemos? Pues recopilamos la mayor información posible. Un dolor de cadera en un niño con un antecedente de una infección de vías respiratorias hace una semana no es lo mismo a un dolor de cadera en un niño que es atleta y está entrenando para una carrera importante. No es lo mismo en un paciente que amaneció, pisó la cama y empezó a sentir dolor y a partir de ese día lleva varios días con dolor. No es lo mismo. El dolor de cadera de un niño puede ir desde una sinovitis transitoria hasta una enfermedad mucho más compleja como es esta, que puede requerir tratamiento quirúrgico, ¿no? La evolución es muy diferente. La sinovitis dura unos días y esta enfermedad puede durar varios años y generar muchas consecuencias. El tratamiento es variadísimo y tiene que ser hecho por un ortopedista pediátrico. Efectivamente, dentro de la ortopedia hay una subespecialidad que es la ortopedia pediátrica, que es la encargada de tratar estos padecimientos. Es algo complejo, el dolor de cadera no lo puede tratar la comadre, la vecina, la abuelita, no. Él tiene que ser valorado por un médico general, él tiene que tomar los estudios que sean los conducentes y posteriormente referir al especialista. Incluso un paciente, hay un punto que a mí como ortopedista es en el punto en el que ya no lo puedo tratar. Este paciente yo lo puedo vigilar los primeros meses, pero hay un punto donde hay ciertas osteotomías que yo no tengo el adiestramiento para realizar, entonces ese pequeñín pasa directamente a un especialista en ortopedia pediátrica. Mencionaste un punto súper importante y voy a hacer 2 comentarios. Uno, en cuanto uno detecta que un niño tiene una alteración, no sea en su eje de sustentación, al caminar, ¿verdad? Porque muchas veces nos podemos encontrar esto, o sea, una necrosis avascular de la cadera en el infante. Pero muchas veces podemos encontrar también un descubrimiento, una fractura en terreno patológico, claro, que estamos hablando de un tumor, un cáncer, ¿verdad? Y eso es bien importante que los padres sepan evaluar y decir, bueno, algo extraño le pasa a mi hijo, lo que nunca le había visto o me duele, ¿verdad? Y así a modo de situación, hablaste del doctor House, tú sabías que al final todos sus pacientes se le mueren de infartos. Sí, ¿no? Cuando les enseñan la cuenta de los estudios que les cobró. Es un pequeño chiste. Sí. Nos pasas a la siguiente imagen, por favor. Ahí, pues el examen físico en un pediátrico, ¿verdad? Me estás ahí comentando. Sí, la evaluación de la cadera implica múltiples movimientos, por eso es importante, las consultas de pasillo nunca son buenas. Así es. Siempre tiene que ser en el sitio correcto, con la iluminación correcta, por el especialista correcto. Hacemos múltiples maniobras. A veces la gente piensa, pues me subí y el doctor pues me movió la rodilla y me dijo, tengo esto. No, cada maniobra tiene su nombre, solo que no se la explicamos una por una. Entonces es de vital importancia. Los niños que claudican, no hay algo que buscar. Habitualmente buscamos cosas malas con la voluntad de equivocarnos, ¿no? Perdón, la que sigue, por favor. Pues lo que mencionabas, ¿verdad? Sí, este es un tema súper interesante. Regresando al tema de la obesidad, siendo el principal partícipe, vamos a llamarle exacerbador de todos los demás problemas, hablemos de artrosis de la cadera, artrosis de la rodilla, dolor lumbar, inclusive en los pequeñines, que ya tienen el diagnóstico establecido de necrosis avascular o enfermedad de Perthes, es de vital importancia el peso, ¿no? Nosotros estamos trabajando en este tema bajo este proyecto de El Movimiento es Vida. ¿Qué quiero decir con eso? Que nos dedicamos desde tratar a un paciente postrado en cama con lesiones importantes hasta ayudarle a un deportista a subir de mediano al alto rendimiento. ¿Hay una pregunta? Sí, mira. Perdón, para continuar, la licenciada Claudia Muñoz nos manda a saludar, Rocío Muñoz desde Aguascalientes también nos manda a saludar, gracias. El doctor Jorge Domínguez, que es un gran invitado, un gran amigo, nos manda a saludar, Bianca Melisa, Noemí Hernández Flores, la doctora Rosalía Burrola nos está viendo, la Claudia Herrera, asimismo Angélica Valerio desde Kansas City, María Job,
nos viene a mencionar que ella le diagnosticaron en consulta flogosis. Bueno, flogosis yo entiendo que no es un diagnóstico, es una sintomatología, ¿no? Es una sintomatología, exactamente. Dice que empezó a principios de diciembre a perder fuerza en la pierna. Pues no sé yo digo, le puedo decir, pero no sé tú qué podrías tú comentarle. Hablar de pérdida de la fuerza en un miembro, se me vienen a la mente múltiples cosas. Es Esto correcto. puede ser desde una enfermedad neurológica, hablo de padecimientos desmielinizantes o que afectan la conducción nerviosa, de padecimientos propios del sistema nervioso periférico, propios del sistema nervioso central, afecciones más de tipo mecánico como la columna, una protrusión discal, qué tipo de protrusión, hacia dónde está orientada, derecha, izquierda, corresponde la lesión lumbar o la lesión de columna con la sintomatología, es aislada, los reflejos son normales. Es de vital importancia para todos los pacientes que busquen la ayuda correcta. El paciente tiene que ser evaluado en el lugar correcto, con la iluminación correcta, con el tiempo adecuado para poder realizar toda una exploración. ¿Qué hacemos con un paciente con una duda de este tipo? Empezamos a interrogar desde que tiene uso de memoria hasta los que estuvieron antes de ella, que ella recuerde. ¿En qué momento empezó? ¿Hubo dolor? ¿No hubo dolor? ¿Hubo antecedente de un traumatismo? ¿No lo ha habido? Traumatismo igual me refiero a golpe, accidente o demás. Hasta la exploración física, donde exploramos fuerza, sensibilidad, el estado mental general del paciente, capacidad de juicio, cálculo, abstracción, etcétera. Y tomando todo ese cúmulo de información, empezamos a generar sospechas diagnósticas. Es súper difícil poderle decir, claro, como médicos todos vivimos esto, ¿no? Oye, ¿qué tengo? No sé. Ahorita lo que mencionas, ¿no? Las consultas de pasillo y ahora lo actual, ¿no? Consultas por WhatsApp, ¿no? O sea, creo que necesitan ir al facultativo, al médico, al especialista, al médico general, para que les dé un diagnóstico primero o un prediagnóstico, porque a veces no se puede diagnosticar en una primera consulta. Así es. ¿Me pasas la que sigue, por favor? Y bueno, me interesaría saber también con el licenciado Ricardo Samaniego, ¿qué opinas de la siguiente presentación? Que pues obviamente ahí apareces. Cuéntanos. Bueno, pues en efecto, creo que lo que estamos empleando el doctor Héctor y un servidor es un proyecto pionero acá en Chihuahua. Bien. Porque pues va directamente a impactar al paciente, ¿no? A mejorar su calidad de vida, ya que cuenta con un diagnóstico con un médico especialista que emite un diagnóstico fidedigno y nos da la pauta a nosotros como fisioterapeutas de empezar un programa de rehabilitación que, como mencionaba, impacte de una forma benéfica en el paciente. Como tal, pues estamos enfocados, o un poco más enfocados en el deportista, para aumentar de un mediano a un alto rendimiento. ¿Cómo? Pues con evaluaciones físicas, haciendo evaluaciones musculares y prescribiendo ejercicio, que es básicamente lo que realizan. Su lema de inicio. Pásame la siguiente diapositiva, por favor. Ok, aquí estamos pues viendo cómo... La modalidad de la consulta, la modalidad de la consulta. Interrumpir un poquillo, es lo que hacemos, al paciente lo llenamos de la cantidad suficiente de información para que se entere de qué es lo que tiene, le proyectamos, si su problema son las rodillas, el paciente ve videos de rodillas, se le explica la exploración, para qué es cada cosa, mira, este es tu ligamento colateral medial, este es el lateral, este es el cruzado anterior, este es el posterior, este es tu rótula, esto es esto, se le explica y él decide, ¿no? Nosotros, en el paciente sano, deportista, como la paciente que vemos en la imagen, bueno, estos pacientes lo que desean es alcanzar o mejorar su potencial, sacarle rendimiento, incrementar su rendimiento como deportista, su capacidad física y demás. Nosotros abordamos todos los aspectos, la nutrición, el entrenamiento físico, tenemos entrenador físico también profesional con la licenciatura respectiva, la nutrióloga que comentaba, Ricardo, que es especialista en este tipo, tiene una experiencia fabulosa con los deportistas, y también con los pacientes de la tercera edad que no son deportistas tenemos resultados fabulosos, mejorando su calidad de vida, su desempeño día a día.
hablo de pacientes que no podían quitarse los lentes por un dolor del hombro, que ahorita pueden alcanzar cosas que no alcanzaban de la alacena, detalles en los que nadie se fija, pero que impactan de manera importante la calidad de vida de la gente. En eso estamos trabajando, prescribiendo movimiento, medicamentos, por supuesto, cuando es necesario. Claro. Y demás, ¿no? Pero no le platicaba a un paciente, el dolor te puede dar hasta morfina si gustas, pero Claro. si no tenemos el origen, la causa, no podemos combatir lo que está generando esta irritación en tal lugar y es de vital importancia seguir estos pasos, ¿no? El proyecto que tenemos aquí con Ricardo es desde el deportista hasta los pequeñines, que vamos a empezar a trabajar también, combatiendo este problema de la obesidad, el paciente de la tercera edad, todos se abordan diferente. Es súper importante que aprendamos a comunicarnos con nuestros médicos, pero también para eso nos pagan, acuérdense, para darle, transmitir la información. Es importante que nunca se queden con dudas y que cualquier cosa que detecten anormal en sus pequeños, mejor acudir a que nos digan todo está bien, a quedarnos con un problema un poquito mayor en las manos, ¿no? Muy bien. La que sigue, por favor. En este caso, fíjate que algo bien importante que mencionas, el seguimiento que le dan a los pacientes. Y me refiero a todos, pero me voy a enfocar al paciente de la tercera edad. Al paciente, como tú dices, que llega en andador o inclusive en silla de ruedas y que posteriormente va a ver su progreso en el sentido en que va a ir quitándose todas esas cargas. Y es importante verlo porque a veces el paciente ya no se la cree. Y algo que me he dado cuenta, el paciente se acostumbra a vivir enfermo y a vivir mal. Así. Sí, y no sea nada más por osteoartrosis, también por diabetes, por hipertensión. Se acostumbran a vivir con enfermedad y a vivir mal. En este caso, yo sí recomiendo mucho el hecho de que a veces el paciente hay que concientizarlo en lugar de, o sea, bueno, no hay que concientizarlo en ese aspecto, de que él va a poder sanar, de que él va a poder mejorar su calidad de vida, por supuesto. Y sobre todo, algo bien importante, evitar la polifarmacia. Por supuesto. ¿Qué tema tan interesante, doctor? Yo a nivel institucional, créeme que yo he tratado los benzodiazepínicos, la buprenorfina, que es, como tú dices, es derivado de la morfina, y realmente yo les digo, bueno, podemos disminuir esas dosis que tenemos. Por supuesto. Porque no hay medicamento perfecto, todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Pero hablando del tema de la polifarmacia, cuando revisamos la bolsita del paciente, cierto, vemos que trae 2 AINES o 3, trae una benzodiazepina de un tipo en la mañana y otra de otro en la noche. Por eso es tan importante el médico familiar. La especialidad de medicina familiar es de vital importancia porque este es el médico moderador que hace que los demás no nos excedamos en el tratamiento, ¿no? El que te dice este sí, este no, el que nos ayuda a controlar una serie de problemas que se nos van de las manos. Hay pacientes que llevan tomando Celebrex 4 meses, 6 meses, ¿no? Y tú así por dentro, y tu riñón, ¿no? ¿Cómo estará? El hígado, el riñón, todo. Sí. Y acordémonos que sobre todo los AINES, pues tienen un efecto muy importante sobre la función renal. Sí, pues se la van acabando. Sí, por supuesto. Licenciado, algo que nos quiera comentar sobre el tema. Pues yo lo veo muy importante lo que están comentando y qué bueno que se transmita este tipo de programas, pues para que la población en general tenga conocimiento de qué es lo que se puede realizar y cómo se puede realizar, con quién dirigirse ante cualquier patología o en este caso la patología del aparato locomotor, que el doctor pues tiene amplia experiencia en el tema. Creo que es de vital importancia conocer este tema, valga la redundancia, para sacarle el mayor provecho y impactar directamente o positivamente en la sociedad. Y algo bien importante, por ejemplo, que yo sí veo en mi consulta y se lo trato de transmitir a mis pacientes, paso a paso. Por ejemplo, uno de los principales factores que yo he visto que el paciente se deprime o no quiere bajar de peso, porque empiezan quieren bajar 6, 7, 10 kilos en 2, 3 semanas y créeme que el paciente dice, no, pues no puedo. Y es algo extraño. Al siguiente mes que viene, en lugar de bajar, sube.
por ese mismo estrés que tiene y hace cuenta como que el cerebro se empieza a modificar y en lugar de decir no comas, come más. Esa ansiedad de bajar de peso. Ya levanto la mano yo. Y yo siempre les he dicho, o sea, bájenme 300 gramos, 500 gramos cada mes, pero que sea Constante, constante. Yo los efectos benéficos no van a ser inmediatos, van a ser en un año, en 6 meses o hasta en 2 años, ¿verdad? Eso es bien importante porque sí, definitivamente, por ejemplo, yo, según la Organización Mundial de la Salud, dice que lo normal es bajar de 6 a 8 kilos por año, ¿sí? Y yo veo gente que de repente, pues, yo respeto mucho las disciplinas que mucha gente maneja y a veces, pues, es importante, me recomiendan, pero aquí la cuestión es qué tan benéfico es y en base a qué están bajando tan rápido de peso, ¿verdad? Es súper importante, por eso el especialista o zapatero a tus zapatos, ¿no? El nutriólogo es un profesional de la salud que estudió 4 o 5 años una licenciatura para decirnos eso, qué comer, cuándo comer, cuántas veces al día comer. Comer más no significa engordar. La mayoría de las mejores dietas come 5 veces al día, al menos, ¿no? Hay deportistas que comen 8. Aumentar el metabolismo, como yo les digo a mis pacientes, y no significa comer de más, sino comer de poquito o moderadamente, pero adecuada, ¿no? estar de manera adecuada. Lucy Peña te manda a saludar, excelente Gracias. ortopedista. Rocío Muñoz nos recomienda que una operación para rodillas con artrosis, ¿cuándo se debe? Ya lo mencionamos hace un momento. Tema padrísimo. Sí. El reemplazo articular está reservado para el paciente que ya agotó todos los recursos no quirúrgicos. Me gustaría hablar de la rodilla en el tema de tratamiento en 3 niveles: nivel A, nivel B y nivel C, como les digo a mis pacientes, ¿no? Es una manera muy somera, cero científica de decirles lo siguiente. A es condroprotección. Aquí hablamos de suplementos alimenticios, lo que se te ocurra, desde la glucosamina hasta lo que tú quieras. No hay estudios tan controvertidos. El condrocito a final de cuentas es una célula vascular, etcétera. Pero hablamos de condroprotección, de todas aquellas actividades que hacemos para proteger el cartílago que tenemos y que sabemos que va a envejecer. En el nivel B me gustaría poner las infiltraciones. Bien. Hay muchos tipos. Actualmente ya vemos terapias con ozono, con células madre. Ojo con eso. Las células madre obedece a una rama de la medicina molecular que es muy específica, no se encuentra en cualquier consultorio de la esquina. Esos tratamientos tan controvertidos tienen que ser realizados en los sitios correctos. En este tema de las infiltraciones, la viscosuplementación matemáticamente sigue siendo un tratamiento fabuloso. Querido teleauditorio, regresamos, pues tuvimos una falla de alimentación de Luz y ya actualmente ya se restableció, afortunadamente. Continuamos con el doctor Héctor Paz y el licenciado Ricardo Samaniego. Comentabas, antes de continuar, ¿en dónde los podemos ubicar, doctor y licenciado? ¿Dónde está el centro Kiren Sport Rehab? ¿Dónde está? ¿Usted? Bueno, nos ubicamos en Avenida Francisco de Cuellar, 2902, Colonia Parques de San Felipe, tercera etapa. Teléfono local 614-413-3725. o 614-251-166-49. 614-360-3134, 614-221-6145, llamada telefónica o mensaje WhatsApp para que un miembro del equipo de Ortoteam Kiren les tome la nota, les agende una cita, les brinde información. Tenemos una doctora, Abisac Villa, que nos ayuda con algunas dudas médicas, y nuestro asistente para el manejo de la agenda. Entonces, si tienen alguna pequeña duda, también se les puede responder hasta donde sea médicamente ético y posible. Claro. Con toda la confianza, 24/7. ¿Horarios? 9 a 9. Yo entro a Kiren a partir de las 15:45 horas.
y Kiren labora con su equipo de fisioterapeutas, con nuestro equipo de fisioterapeutas de 9 a 9 p.m., a veces hasta más tarde. Los viernes y sábados, que es cuando nos visitan nuestros pacientes foráneos, hablo Texas, Ciudad Juárez, Casas Grandes, Parral y demás municipios, se satura y no ponemos horario hasta que terminemos. ¿Masajes terapéuticos? Claro, sí, a la orden ahí. También. Trabaja bajo varios esquemas, no es lo mismo un masaje relajante que una descarga muscular en un paciente de la tercera edad, en un paciente más o menos sedentario como los doctores, o a un paciente atleta. No es lo mismo, se trabaja diferente. Este manejo o terapia manual y el manejo de los tejidos blandos requiere un adiestramiento específico. Nuestros terapeutas, cada persona que elabora en Kiren y Ortotrauma Dr. Paz pasa varios filtros y es entrenado y adiestrado en las técnicas que utilizamos personalmente, individualmente y de manera grupal, para que esto se traduzca, como dice Ricardo, en resultados objetivos y medibles. Perfecto. Sin Rosario, Mac Rey, muy buen tema. Lucy Peña, un saludo para Ricardo, excelente fisiatra y rehabilitación. Y sabemos que, pues, independientemente de la falla, perdón. Salud. Gracias. Independientemente de la falla, ¿algo más que quieran comentar, doctor, licenciado? ¿Algo más que quieran comentar? Pues, haciendo alusión a lo que decía el doctor, es muy importante diferenciar los tipos de masaje porque, pues, hay muchos derivantes, ¿no? Dentro de la terapia manual. Hay muchas técnicas que nosotros las manejamos específicamente dentro del ámbito fisioterapéutico. El razonamiento clínico de Cyriax, de Kaltenborg, de Mackenzie, los empleamos directamente en la práctica clínica, lo cual se traduce en muy buenos resultados, porque bajo un esquema de tocar al paciente, lo que vulgarmente o comúnmente se conoce como masaje, nosotros lo trabajamos de una manera integral global y pues le va mucho mejor al paciente y no necesariamente tiene que ser un masaje, sino una terapia manual profesional que se emplea bajo un esquema de razonamiento clínico. Para los pacientes más jóvenes, de las generaciones más veinteañeros y demás, de lo que estamos hablando es del clinical training o clinical performance, que obedece a si tú eres deportista, estás joven, no sabes por dónde empezar, ir a un gimnasio, pagar un entrenador, no pagar. Aquí también, dentro de estos expertos del aparato osteomuscular o locomotor, hay opciones para ti como entrenamientos funcionales bajo supervisión médica, seguimiento nutricional, el entrenamiento por especialistas, la ejecución de las rutinas por terapeutas entrenados y con las credenciales correctas, y por precios meramente simbólicos. El objetivo de nosotros de manera primordial es nutrirnos de manera positiva de los resultados que hemos estado viendo. Cuando comentaba usted, doctor, sobre la gente que se acostumbra a vivir sin dolor, una deportista que tenemos, que por cierto, Selene, si me estás viendo, dentro del programa de Movimiento es Vida, por ahí creo que es en la última diapositiva va a salir. A ver, queremos contribuir. Estamos preparando con Selene Ramírez. Ella es una atleta de alto rendimiento. Es una instructora certificada por el Grand Master Yaron Lichtenstein, noveno Dan, y alumno directo oficial y fundador del Krav Maga. El Krav Maga es un arte marcial 100% israelí, y que tiene, un antecedente histórico padrísimo. Estamos organizando un taller, muy atentos, para nuestra pequeña manera de contribuir en esto de no más violencia contra las mujeres, ni una más ni una menos. Se les va a enseñar de manera teórica y de manera práctica cómo defenderse en un programa de 2 o 3 días. Está por terminarse de pulir. Estén muy atentos, les va a súper encantar. Para sus esposas, sus hijas, sus primas, sus novias. Ojo, nosotros estamos muy al pendiente. El tema de violencia en nuestro estado es importantísimo. El tema de que esto que afecta a las mujeres es gravísimo. Y bueno, pues es nuestra manera de
de nuestra manera de aportar algo, nuestro granito de arena. Estamos los médicos, están los terapeutas y están los especialistas en esta arte marcial. Cabe de mencionar que Ricardo es judoka profesional, cinta negra, y bueno, hay mucha madera de donde cortar. Échenle ojo, estén muy atentos. Ya no tardamos en terminar de pulirlo para que tenga resultados reales, ¿no? Excelente, como bien lo mencionas, la violencia actualmente en nuestras mujeres, en nuestros niños y adolescentes está muy aumentado, y es una buena opción, sobre todo a la defensa personal, de que se sepan defender en los primeros segundos del ataque. Así es. ¿Verdad? Pues no me queda más que agradecerles, No, al doctor, contrario, licenciado, doctora, la por favor. visita, la atención de estar aquí conmigo, asimismo que no sea la primera vez, posteriormente pues, o el día que ustedes quieran mencionar algo, están las puertas abiertas aquí en su programa. Y querido teleauditorio, pues una disculpa nuevamente de antemano por la falla técnica. Les quiero mencionar que en unos minutos más o a partir de mañana ya en la plataforma de Facebook y de YouTube se va a poder ver la transmisión completa, ya quitándole el corte de luz. Y sin nada más que agregar, pues no me queda más que desearles una feliz y bonita noche, y nos vemos el próximo martes aquí en punto de las 8 de la noche por Red Producciones en el Mundo de la Salud con el doctor Everardo Ríos. Hasta luego. Feliz noche a todos. Hasta luego.